Un gusto saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo, jornada 2 de la Liga Nacional. Ayer les llevamos justamente los partidos sabatinos. Hoy ya sabemos el final, la conclusión de la jornada que arrancó con el partido entre Guastatoya y Zacapa y que terminó con la victoria 1-0 de el equipo de Zacapa, que está demostrando que quiere competir y que verdaderamente a mí en lo particular me ha sorprendido porque dos partidos en Liga Nacional, dos victorias, 6 puntos, interesante momento lo que ha empezado a proyectar la formación de Zacapa. Después tuvimos el partido entre Achuapa y Municipal, un partido muy parejo. Me parece que Municipal regaló al final de cuentas el empate porque iba 2-0. Termina el primer tiempo con un 2-1. Alejandro Galindo consigue las dos anotaciones para el equipo Escarlata, y mientras que en el caso de Achuapa termina siendo Elícer Quiñones quien logra conseguir las dos anotaciones. Se queda un mano a mano con Kenderson Navarro, y en este caso logra ganar la partida Elícer Quiñones, y para que se vayan al descanso con un 2-1. Para el segundo tiempo hay una falta justamente en el área y la marcan penal. La falta es hacia Elícer Quiñones y el mismo Elícer Quiñones es quien la cobra. Hace un remate hacia el poste derecho de Kenderson Navarro. Él se tira hacia el izquierdo y termina con la anotación, el 2-2. Después, incluso curiosamente, hay una expulsión para el equipo de Municipal. Fuentes es el jugador que termina viendo la cartulina roja, y Municipal se queda con 10. Esto fue al 67 fue, al 67. Todavía había tiempo suficiente como para pensar. A esa altura ya había empatado el partido Achuapa. Pensé que Achuapa se iba a crecer, pero no fue así. Terminó siendo la formación de Achuapa quien se conformó de alguna forma con el empate, y en este caso Municipal ya estaba la situación muy complicada, por más que vinieron los cambios, porque entró Pedro Altán, porque entró Marlon Renato Sequén, intentando conseguir un poco de desequilibrio. Ya no fue así. Lo que sí me parece exagerado es la cantidad de cartulinas de amonestación, porque estuvo Galindo, porque Matul, Quiñones, García, Bantes, Pérez, Moreira, Calderón, Fariña, Domínguez, Matos y López los que observaron la cartulina amarilla. A eso sumarle la roja de Fuentes, ¿verdad? Demasiadas cartulinas de amonestación, para ser específicos. Creo que fue un partido también muy pausado, pero para Municipal se sintió casi como que hubiese sido una derrota, a pesar de que se logra rescatar un punto por el hecho de que tenían el partido virtualmente en el bolsillo y se dejó escapar. Y la jornada finalizó justamente con el Chinabajul Coatepeque, partido que termina 2-2, muy bien, en verdad, por Coatepeque, porque era un partido complicado, debut en Liga Nacional, en el estadio de los Cuchumatanes, y termina con ese empate 2-2. De la jornada, Gustavo, no sé qué le ha parecido, si le ha sorprendido algo de los resultados que se dieron para este domingo, o si le parece total y completamente normal. A mí lo que me llama la atención es que de momento Coatepeque y Zacapa no lo han hecho del todo mal. Es cierto que Coatepeque únicamente un partido, pero parece que va a ser, o da la sensación de que se podría repetir, que los más débiles serían los mismos del torneo pasado. En el caso de Misco y Achuapa, que sí están demostrando que les cuesta bastante en estas dos jornadas. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, José Pablo, toda la gente que nos acompaña? Un gusto saludarles. Pues realmente vamos a mencionar varias cosas. Una, que bastantes goles, yo siempre voy a ponderar eso, de 9 en 5 en la jornada inicial, porque no se disputó el Coatepeque Cobán. Ahora pasamos a 15 y los dos partidos finales solo entre ellos 8 con goles en los dos empates, las dos igualdades que ya les describió en detalle José Pablo, el de los cebolleros y los rojos. Y hablando de eso, de tarjetas, antes de que se me olvide, todas las tarjetas fueron apegadas a lo que ocurrió y conduciendo a alguien que es calificado como tarjetero desde hace mucho rato, en el caso de Walter López. Sí, me parece que sí. Incluso la roja, por ejemplo, me parece que sí era roja, a mi parecer, exceso de fuerza. Creo que el partido no se le salió de las manos. Lo que sí debe ser un llamado de atención
es que no puede ser posible, Gustavo, de que 2 minutos, si mucho, transcurre el balón o circula el balón y ya hay una falta o ya sale el balón del perímetro de juego y es un partido muy pausado. A mí me parece que si queremos que el fútbol de Guatemala cambie y que no dé esa sensación de un fútbol lento, no debe de prevalecer, no debe o no hay que intentar fomentar este tipo de juego, porque así se desgasta, parece soso, parece aburrido en algún momento, porque sí da la sensación de un fútbol bastante lento. Bueno, entonces ese es sobre los goles. Una buena cantidad, a pesar de que hubo dos partidos de 1-0. La victoria a domicilio de Zacapa, muy buena, su segunda en la categoría a la que acaba de llegar. Y la otra, pues definitivamente la que obtuvo Mixco también de visita. Y aquí resalto lo de los visitantes, porque también fue una jornada, el único que ganó en casa fue Shela, el campeón con su base titular contra el equipo ultraalterno que utilizó el rival por decisión de su técnico, pues fue el único ganador, porque de ahí están las victorias a domicilio de Malacateco en Cobán, las que ya mencioné de Antigua en Mixco y la de Zacapa en Guastatoya, y los empates, uno que dejó escapar victoria, otro visitante en el caso municipal, y el otro más alterno, porque comenzó ganando el Chinabajul, el equipo de Coatepeque, por un autogol, pasó a ganar Chinabajul 2-1, incluyendo goles de Jucup y Ceballos, y todavía le alcanzó vía penal al cuadro de Coatepeque debutar en Liga Nacional con empate. Luego también destaco el hecho de que el equipo de Malacateco encuentra una dupla muy productiva en estas dos primeras jornadas y que incluye al 8 y al 9, hablando de Jonathan Morán, haciendo doblete contra el equipo de su terruño, y más el que le había hecho al campeón vigente, pues ahí está con 3 y es el puntero. Y les decía eso de Malacateco porque le ha ganado al campeón actual y al anterior campeón. Es la carta de presentación de Malacateco antes de recibir a Coatepeque en la próxima jornada. Esa jornada número 3 pues incluye clásicos para mí como el Municipal Antigua, el Comunicaciones Cobán, aunque el arranque de estos dos no sea precisamente estimulante para sus seguidores a mitad de semana o en el curso de la misma, estarán sus partidos, sus segundos partidos dentro de la Copa Centroamericana. Es la razón por la que Willy Coito rasuró del equipo a muchos de sus titulares para entrarle con todo, e incluso algunos ni los llevó a Shela, como el caso de Anangonó y también de Corena, para hacerle frente al Dirigen en condición de visitante. Y fíjese, para tomar esas precauciones a pesar de enfrentar a un equipo nicaragüense, pero como lo acaba de ser su verdugo, entonces quiere entrarle con todo Coito Olivera para desquitarse de esa formación y al mismo tiempo, si consigue una segunda victoria, estaría ya en los umbrales de su clasificación en ese grupo C. También me ha llamado la atención, por ejemplo, canchas. Yo comenté para la radio el duelo entre Xelajú y Comunicaciones y vi bastante bien el terreno de juego del estadio Mario Camposeco, según me reportaba alguien que nos acompaña habitualmente en los videos y en la radio, que es don Juan Carlos Tubrijala, me escribió y me mandó fotos de un día fantástico que hubo en Quetzaltenango, no llovió, y eso se reflejó en una cancha, además, en la grama recortada. Y en el canal me llamó la atención lo que le contó al teleauditorio, en este caso, el colega Luis Solares, al mencionar positivamente la cancha de Amatitlán, donde está jugando como local Aurora. Y ahí pongo un paréntesis de que le dieron la designación de ese Aurora San Benito a Mario Escobar, y al medio tiempo, pues se produjo una ceremonia nostálgica ahí para que ante sus familiares, su única hermana, sus 4 hijos y también excuñado, porque antes había fallecido la que fue esposa y hermana del general Santizo. Bueno, se retiró el número 8 que usó durante su carrera de 15 años en Aurora, Jorge El Grillo Roldán. Y pues dos notas luctuosas también. Una, la violencia se apoderó de la familia de Tránsito Montepeque, que ya conoció José Pablo en una de las incursiones que hicimos por Cobán,
y a Tránsito le mataron a su retoño eh, Luis Pedro Montepeque Verdugo. Según los informes policíacos, pues fue un ataque que se califica por ellos de directo y recibió un montón de impactos. Aún así, lo llevaron con algunos signos vitales todavía funcionando, pero falleció al ingresar al centro médico, en este caso al lugar privado que se le llevó, ya prácticamente perdiendo la vida, que finalmente perdió este muchacho. Y lo otro me acaba de llegar por la vía del WhatsApp, seleccionado nacional, tremendo lateral derecho de Aurora de la U de selección, René de León, que me habían contado hace pocos meses que estaba padeciendo ya quebrantos de salud en Estados Unidos, donde se volvió un especialista en reparación de aviones y eso le granjeó pues una posición económica muy sólida. Pues René ya descansa en paz. Él fue un competidor con Alberto López Oliva y otros de la época, con Tonito García, de quien podía ser o era o iba a ser el lateral derecho de selección. Que descansen en paz entonces Luis Pedro y también René. Uno por la violencia imperante en el país y muy joven, y el otro pues ya efectos de los tiempos y de la edad transcurrida. Para concluir, pues llamativo, no puede Pep Guardiola con la Community Shield, el primer torneo que es jugar el equipo campeón de la FA Cup con el de Liga. Ahí hay un titular del diario AS que dice, dejó a un lado el sextete. ¿Por qué? Porque hasta el minuto 98 era campeón, vino un autogol de Asenji y con ello el 1-1 y por reglamento de una vez a penales, y ahí sus tiradores, sobre todo sus estrellas, hablando de Kevin De Bruyne y Rodri, el mediocampista que los hizo campeón de Champions, pues fallaron estruendosamente, sobre todo Kevin estampando la pelota en el travesaño. Los cuatro tiradores del alumno de Guardiola, Mikel Arteta, acertaron y entonces el Arsenal, campeón de la Community Shield. Ya fin de semana próximo arrancará no solo la Premier, sino las otras ligas, menos la Bundesliga. Y lo otro, no sé qué te parece, José Pablo, finalmente lo que por rendimiento parecía en lontananza que se iba a dar, se dio. Suecia eliminó en penales también 5-4 a Estados Unidos, y Estados Unidos, que hablaban de tricampeonato de las chicas, pues no superó ni la ronda de octavos de final y ya se quedó al margen del campeonato del mundo. Ahora se vendrá una llave de cuartos de final entusiasmante entre las japonesas vencedoras de las noruegas 3-1 y las propias suecas vikingas. Sí, la Copa del Mundo Femenina, Gustavo, me parece que se está poniendo cada vez más interesante porque tiene ciertas sorpresas. Justamente lo de Estados Unidos, lo hablábamos, podía pasar, podía suceder, termina pasando, ¿verdad? Una de las selecciones ampliamente favoritas por el hecho de que es la actual campeona del mundo y que obviamente es la campeona defensora. Y que cuando uno habla de Estados Unidos habla siempre de una potencia en fútbol femenino, pero que se termina yendo a su casa. Así que ahora habrá que ver quién será el nuevo ganador, porque, o ganadora en este caso, porque tendremos a una nueva campeona del mundo dentro de las elecciones que quedan, ¿verdad? Que hay algunas que son potencia, yo lo decía, uno de los partidos interesantes justamente es ese Inglaterra contra la formación de Nigeria, que me parece también bastante parejo, de un muy buen nivel y que por ahí también podría haber quizás alguna sorpresa, alguna novedad, más lo que ya hemos hablado previamente, las elecciones que se han quedado justamente, como la de Alemania, que parecía en algún momento que podía ser quizás una selección favorita o la misma selección de Brasil, pero que obviamente ya han quedado fuera. Y lo del Arsenal me parece bien, Gustavo, me parece interesante. Creo que es un claro ejemplo de por qué estuvo peleando en esta última edición de la Premier League, que hay que tomarlo como un equipo en serio. Creo que aunque no ha ganado en los últimos años la Premier, creo que se ha reforzado muy bien y ahí está la muestra, ahí está el premio, ¿verdad? Lo peleó durante muchas jornadas, estuvo muy cerca junto con el Manchester City. Sin embargo, el Manchester City fue quien ganó la partida en la Premier League, pero ahora me parece que se logró desquitar esta escuadra del Arsenal. Bueno, pues entonces así cerramos semana, diciéndoles que en primera división también hay algunas
Para mí, sorpresas, eso de la democracia, equipo de Hueteco le fue a meter 0-3 a Quiché, 0-3 a Quiché, y Juventud Pinoteca perdió en casa. Juventud Pinoteca en casa perdió 1-2 ante Fraijanes, que le visitó. Ganó Zacachispas 1-0 a Cuilapa. Ahora empató con San Benito a 1. A 0 lo hizo San Pedro, que no gana. Viene de otro empate contra su visitante Sololá. Volvió a ganar el equipo de los Peces Vela de Paulo Garabelo 3-1 a Suchitepeques, que tampoco camina. Volvió a perder Santa Lucía 0-2 ante Marquense, que se rehizo de la derrota inicial en casa ante Iztapa. Y eso, pues, con la primera edición también marcando una segunda jornada. Y nosotros les decimos, pues, hasta mañana.